La guerra ha vuelto. En realidad, nunca se ha ido desde la Segunda Guerra Mundial. No han cesado las llamadas guerras periféricas, algunas tan grandes como las guerras de Irak o de Afganistán. Pero la guerra ha vuelto a Europa y un escalofrío de terror recorre el mundo, no solamente los europeos. Un escalofrío de terror ante la posibilidad de una devastadora guerra nuclear. Quizá sea por eso, por lo que las naciones aliadas, Europa, Estados Unidos y sus aliados europeos, han decidido no aplicar más medidas, por ejemplo, de uso de la fuerza para defender la invasión de Ucrania por Rusia, una invasión que es la invasión de un país independiente por otro, y eso es inaceptable. Pero ese miedo a una guerra nuclear posiblemente haya sido una de las causas que ha hecho que los aliados no entren, por lo menos hasta ahora, en la guerra y han dejado sola a Ucrania. Han decidido tomar medidas económicas. Bueno, medidas económicas contra Rusia, unas medidas que, según contó un embajador ruso, le traían a Rusia sin cuidado. Posiblemente Putin se ha reído a carcajadas ante esas medidas. Ni siquiera se han atrevido a pulsar lo que se conoce como el botón nuclear económico, es decir, la exclusión de todos los bancos rusos del código SWIFT, del código que permite las transacciones económicas internacionales. Ni siquiera han llegado a eso. Y por supuesto, no han mandado a sus jóvenes a luchar y a morir en Ucrania, quizá porque sus jóvenes no estarían dispuestos a luchar y a morir ni siquiera por sus propios países. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay que tener en cuenta que la historia no se puede suprimir por una decisión meramente política. Ucrania ha estado unida a Rusia muchísimos años. Ha habido un flujo continuo de población. Hay una parte importante de la población ucraniana, y no solo en la zona que llaman del Donbass, una parte importante de la población ucraniana que se siente vinculada a Rusia. Pongo un ejemplo. La inmensa mayoría de los ucranianos son de religión ortodoxa. Hace unos años, un sector de la Iglesia ortodoxa ucraniana se declaró independiente del patriarcado de Moscú, del patriarcado ruso, con apoyo del patriarcado de Constantinopla, del patriarca que tiene la, superioridad honorífica sobre todos los ortodoxos del mundo. Eso ha provocado la ruptura entre Moscú y Constantinopla. Bueno, pero es que la gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, monasterios, parroquias, sacerdotes y fieles, la gran mayoría siguen estando en la sección de la Iglesia Ortodoxa ucraniana fiel a Moscú. Y solo una minoría se ha mantenido independiente en la Iglesia, ortodoxa nacional reconocida por Constantinopla. La gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, que son la inmensa mayoría, la casi totalidad de la población, sigue siendo fiel a Moscú, sigue siendo fiel a Rusia. Yo creo que esto es muy significativo. Me parece que debería de haberse tenido en cuenta en ese país y que tiene que servir también de lección para otros países, porque, por ejemplo, puede ocurrir, como puede pasar en Cataluña, que la mayoría oprime a la minoría, en cuestión del idioma, sin ir más lejos, y que, aunque numéricamente tengan la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista electoral y democrático, pero eso genera una división profunda en la población, que puede ser una de las causas de lo que esté sucediendo en este momento. Insisto, no es aceptable que un país soberano sea conquistado por otro, pero hay que ver un poco todo lo que está sucediendo y por qué sucede. La Iglesia católica, tanto la de rito latino como la de rito griego, en Ucrania, que es minoritaria, ha estado siempre a favor de la autonomía, de la independencia de Ucrania y del alejamiento de Rusia y acercamiento a Occidente.
pero al final son una minoría. Son un poquito más en aquellas zonas del oeste de Ucrania próximas a Polonia, porque aquello fue parte de Polonia, del Imperio Austrohúngaro, y su capital, Lvov, es una preciosa ciudad que en cierta forma podía incluso competir con Cracovia. Bueno, ahí hay unos lazos, unos vínculos fuertes entre esa zona de Ucrania y Polonia y por lo tanto Occidente, que están pesando también en que esa zona del país no quiera unirse a Rusia, sino que mire muchísimo más hacia Occidente. ¿Cuáles son las lecciones que deberíamos de sacar de esta guerra? Lo primero es hacer lo que el Papa ha pedido: ayuno y oración. El Papa lo ha pedido para el miércoles de ceniza, pero no tenemos por qué esperar a ese momento. La primera lección es que nuestras armas son el ayuno y la oración, y creemos en ellas. La segunda lección es hacer justamente lo que está haciendo la Iglesia polaca, tan criticada, lo mismo que es criticado su país por los cómodos occidentales que no están moviendo apenas un dedo. La Iglesia polaca, colaborando con su gobierno, se está preparando, se ha preparado ya para acoger a los miles y miles de refugiados ucranianos que están entrando en su país. Eso es una colaboración efectiva: rezar y ayudar a los prófugos, a los refugiados. Porque al final lo que cuenta es ese sufrimiento, el sufrimiento de la gente. La tercera lección que deberían aprender los políticos occidentales es darse cuenta de qué ha estado haciendo Putin en estos últimos años en su país. Putin ha estado fortaleciendo moralmente a Rusia, mientras que Occidente se dedica a implementar, a veces de una forma brutal, la ideología de género, mientras que en Occidente se favorece, incluso se obliga y se convierte el aborto en un derecho y se acosa a los médicos que quieren hacer objeción de conciencia. En cambio, Putin ha estado haciendo todo lo contrario, intentando que la gente no aborte, rechazando completamente la ideología de género, apoyando a la Iglesia ortodoxa en todos los aspectos, incluso el económico, recibiendo, por lo tanto, también el apoyo de esa Iglesia. Ha estado fortaleciendo moralmente a su pueblo. No me parece a mí, creo que no es Putin el paladín de la cultura cristiana, pero es un político que sabe lo que tiene que hacer antes de empezar una guerra. Mientras que este rico, indolente Occidente vive destruyendo sus raíces y por lo tanto convirtiendo Europa en una fruta madura que está a merced de que llegue cualquier aventurero a apoderarse de ella. Los jóvenes europeos están dispuestos a luchar y a morir por sus patrias, de Europa occidental me refiero. Estoy seguro de que los polacos sí, y los húngaros también. Curiosamente, los dos países que se han negado a entrar en el circuito diabólico de la ideología de género. Los polacos, los húngaros aman a sus países y están dispuestos a todo. Seguramente no son los únicos, pero de verdad el resto están dispuestos a ir a una guerra para defender su independencia, la independencia de su país, si su país fuera atacado y conquistado. Me parece a mí que la mayoría lo único que quieren es seguir con sus vicios, sexo, todo lo que sea, droga, la que sea, alcohol abundante, que les dejen dormir una eterna siesta sin que nadie les moleste y les daría igual llamarse españoles o franceses o ingleses o alemanes que llamarse rusos. Que les dejen vivir cómodamente y los demás les trae sin cuidado. Por lo menos esta es mi impresión. Y creo, insisto, que esto ha pesado mucho en la decisión que han tomado los gobiernos para mirar con una cierta distancia lo que está sucediendo en la vecina Ucrania.
Los políticos europeos tendrían que aprender a fortalecer las raíces morales de sus pueblos si no quieren que un día se despierten con tanques de un país vecino paseando por sus calles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.